Sería capaz de cantar todita la noche pa' verte bailar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Mientras bailas voy bebiendo el aire que dejas al pasar. Aroma de tu pañuelo, guardo en mi guitarra para alcanzarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Yo te abrazo y la samba me roba los ojos para mirarte. Sería capaz de pedirle a la luna que baile a tu alrededor, pero le quitarías la luz. Sin luna no hay samba y mi corazón sin samba ya no podría contarte vidita y lo que siento. Sería capaz de volar todita la noche con tu pañuelo, palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. Palomita de tu mano que se escapa y viene a mi pecho. Samba, no hay nada que brille como tu cuerpo. Mientras bailas, tu mirada alumbra la copla de mi deseo. Bueno, es importante también resaltar a los toreros de Paraguarí. Y estamos con un señor que nos va a hablar de eso. Pablo Díaz. ¿Qué tal, don Pablo? ¿Cómo Muy te bien, va? amigo. Amigo, para tener Tranquilo, pa. tranquilidad total. Vos sos el que enseñás acá el tema Y justamente del torín. el torín me toca a mí. El 93 me tocó enseñar a los chicos. Desde el año 93. Sí, señor. ¿Qué le enseñó, don Pablo? Y le enseño de todo, doma, capeada. Le voy a mostrar cómo... ¿Vamos a pasar? Sí, adelante. Permiso, permiso. Adelante. Cuando decimos doma, Doma de ¿qué toro. es? Doma de toro. Doma- Huaca al pecho así. La cola y la pechera. Y de la cola le agarra. Sí, le da la cola. Pero ahora prácticamente ya se dejó esa tradición linda. Porque vos sabés que tu brazo tiene que estar bien preparado. Bien duro. No hay que tomar bebida, no hay que trasnochar. Entonces, es interesantísimo la doma. Atendé nomás tu teléfono. Sí, ¿te da bueno. problema? Atendé nomás. Hola. Hola. A mí me habían dicho que Hola. cuando se pelean dos perros, ¿verdad? Les tira de la cola al perro, dice, y suelta. Dice que es cierto, no probé todavía. Difícil es entrar en pelea de perros. Se da la vez y chao. Vamos a pasar la zona. Adelante, permiso. Cuidado la red, Después esto es un volei. Sí, vos sabés que yo soy un gran voleibolista. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Sé matear.
Santi lo que nos va a entrar creo que es muy bajito. Le levantás, Santi. Te quedás ahí. Vale, fuera. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? Mi hijo, uno de los alumnos de la escuela taurina, Hugo Daniel Díaz. Se llama la escuela. Lleva el nombre de tu hijo. Lleva el nombre de mi hijo que falleció en un accidente de moto. Así fue. ¿Hace cuánto falleció, don Pablo? Y hace 13 años. ¿Cuántos hijos en total? Tengo 4 varones y 5 varones, 5 varones. 2 mujeres. 7 tengo. Total. Bueno, don Pablo, hablábamos del tema del domo, ¿verdad? Domarle De doma. de domo. Enseñamos la doma. Esa es la tradición doma, huaca al pecho. Y ahora se dejó porque viene la doma brasilera. Le ata todo, acá le pone una cincha, le pone acá en la verija cualquier piola, cualquier objeto, huasca, sea lo que sea, pero se dejó la doma paraguaya, digo yo, porque vos tenés que estar preparado y aguantar al animal, tenés que pelearle, esquivarte, Peso promedio del animal. Y 400, 500, 600 kilos. Sí, señor. Y ahí tiene que estar. Sí, tenés que aguantarle. A mí me habían dicho, don Pablo, no sé si me dijeron bien, ¿verdad? Que cuando dos perros se pelean, vos te vas y le tirás de la cola a uno y suelta. ¿Viste? Cuando un perro le agarra. Mentira, mentira. ¿Eso es cierto o no? Mentira. Es mentira. Yo le voy a contar una anécdota de... Contamos por el tema de la cola, de tirar la cola. Santo Tomás, fiesta del 21 de diciembre. Tenía un colega nuestro, Julián Mareco se llamaba el señor. Y tenía un perro, ese, ¿cómo se llama? Ese boca grande que tiene. Rottweiler. No, el bulldog. Pastor alemán. El bulldog. Bulldog. Y le largó ahí en el corral y salió un perrito. Vos sabés que no le podemos sacarle más. Le agarró acá. Le estiramos. ¿Cuánta gente estamos? No quiere largar. Después trajimos un lazo y así le hacemos acá en la boca y le estiramos así y eso le largó. Ahí largo. Ya casi muerto el perrito. Por eso lo que digo yo. ¿Y por qué se le agarra la cola al toro? Al toro para esquivarte. Este es ¿cómo se dice? Un sostén. Vos te sostenés por la cola. Si vos no tenés la cola en tu mano, enseguida te echa hacia adelante. ¿Cómo va a atajarse ahí? Ese te ataja. Ah, mira un poco. Así es. Después me dijiste, doma. Doma, hay la capeada. ¿Ese qué? No sé si vamos a vestirle a César aunque sea para mostrarle. Como vos digas, sí, sin problema. Prepárate, César. ¿Qué es la capeada? La capeada es anteriormente yo le voy a comentar un poco. Cuando yo tenía mis 12 años empecé esta carrera. Fue en la fiesta patronal de Ñan de Yaraguazú en Cerro León, 1960. Ahí yo empecé. Me llevaron a Caité, o sea que pariente de mi señora, don Máximo Galeano Cuachapí, apodado. Cariñosamente la gente así ese fue uno de los mejores toreros paraguarienses y de Ñuati. Ñuati, este es el lugar. Ñuati. Acá nacen los toreros paraguayos, buenísimos. Hasta ahora, en ningún lugar del Paraguay no hay como los toreros paraguarienses. Y justamente apareció la escuela taurina con este señor, don Líder González, y padre, don Teodoro González.
Y justamente vinieron unos grupos, había una comisión directiva, Centro de Cultura Popular de Paraguarí. Y ahí me dijo don líder que no me animaría a enseñar a los chicos. Y le dijo que sí, la pucha. Ese era mi sueño, enseñar a la criatura. La escuela taurina. La escuela taurina. Y ahí, ¿y cómo ha empezado, don Pablo? Bueno, voy a traer mi torito. Ahora va a traer toro, hijo. Va a traer su torito. ¿De cuántos kilos es tu torito? ¿Cuánto, hijo? No, una bicicleta va a Ah, no. No. Yo ya dije, te va a traer un toro, dije, che. Ah, no, tranquilo. Yo me iba a subir en ese. Yo llegué, va a traer un toro, va a querer que me suba. Este es el toro. Ah, ahí está. El toro mecánico. Me asustaste, don Pablo. Con ese se Sí. aprende a torear el animal. Y yo le dije a don líder y eso, déjame nomás a mí. Pues yo, una oportunidad, cuando estuve en la Argentina, he visto en el cine he visto el carrito. Voy a probar un poco algo. don Pablo. Sí, como Dale, no. pues ya, mira. Dale, pues. La capa. Dale la capa, dale. Esquivarle. Cuando te viene así, le es costado ponerte y así, hacerle pasar. tengo que hacer. No, ese lado. Venilla. Eso. Otro. Vení. Así se. Así es la práctica. Creo que es lo que te reí. Vení. Dale. ¿Y vos por qué te reí, don líder? Y con ese se aprende. Así es, como estábamos haciendo. Sí, exactamente. Así es la práctica. un buen toro. Buen toro, Caneón de toro. No cansadores. Entonces, estábamos hablando de Cerro León, del año 1960. Vos tenías 12 años. 12 años. Y ahí empecé. Y el señor Máximo Galeano le pidió a mi papá para que le acompañe, para domar un toro especial. Toretoncito así de 220 kilos. Más o menos. Pero arisco, era arisco. Viene del campo. Le dio la familia Talavera. Y después yo estoy acostumbrado. ¿Y no tuviste miedo? No, porque nosotros vivimos de acá a 10 kilómetros hacia el fondo. Es un lugar del Chaco, digamos, porque tiene de todo un poco. Es un lugar muy aislado de la ciudad. Entonces ahí aprendemos la doma nosotros. Empezamos a las 4 de la tarde, los días sábados. Sábado y domingo, porque los muchachos se iban de acá, de Paraguarí, viene de Yaguarón y se iba ahí. Ahí había un montón de animales que mi papá le cuidaba. Y así ya empezaste a perder el miedo. Exacto, ahí perdés vos el miedo. ¿Y cómo fue en esa toreada con 12 años? Espérate, le voy a contar. Yo me fui para domar nomás. Domar sí que. Mi hobby era domar nomás.
Para subirse y... Este no, la capeada. Este es la capeada. La capeada, este es. Capa Verónica. Ah, esa es la capeada. Sí, esta es la ¿Qué capeada. estamos haciendo con este? De todo un poco viene. Así es, esta es la capeada. Entonces, Siempre el lado rojo, ¿verdad? el lado rojo y el lado amarillo. Los dos se usan sin problema. Sí, los dos. Entonces, yo me fui para Dos Manos y me quedé encima del torito. Yo no sabía si me iba a quedar o no. Esa es una práctica, una habilidad de la persona. Entonces, me quedé. Vos sabés que gané mucha plata. Con Mucha la plata. con la doma. Con la doma. Me dieron, la gente me llamaba de aquí para allá, vení. Ah, y ahí te dan la plata. Sí, me daba, Y me vos agarrás. tiraba la plata. Ah, Había un cambaranga que se vestía cambaranga. Me alzó acá. Yo era así nomás. Así nomás. Entonces recibí mucho premio. Llené de mi bolsillo. Acá en mi sombrero. Acá. La pucha. mira, mire. Sí, esta ahí te gana. Entonces ahí yo empecé. Después me llevó el señor Don Máximo en la fiesta patronal de San Blas, Itá, en Itá. Después me llevó hacia Misiones, en San Ignacio Misiones, para torear ya. Practicaba yo la capa, cualquier toalla agarraba y practicaba. Y me dice el señor, ¿te animás a torear? Me dice. Sí, que me animo, no hay problema. Entonces, practicaña de yo voy a dejar las capas ahí. Este es el capote. Y me fui a traer, me dio una loneta, no era capa, un cuadro nomás. Entonces yo traje este y empecé a hacer así. Me mostró cómo tiene que ser. Empecé yo a practicar. Parece fácil, pero no es tan sencillo. No. Vos tenés que hacer bien tu deber. No, vos te pones enfrente del toro y le bates así nomás. No. Hay que prepararte. Y yo traje invitación al animal. Nadie, ningún torero paraguayo tenía esa práctica. Pues yo trabajé aquí y he visto en mi propio ojo, en la cancha de Cerro Porteño vinieron los españoles y cómo le invitaba al animal. Rumí dice esa la... Ahí está todo equipado, ¿sí? Sí, entonces, esta es la posición. Venga. Esta es la posición. Entonces, yo ahí aprendí, he visto cómo se hace, cómo se tiene que desenvolver frente al animal. Entonces yo traje la capa, buena capa, vestimiento que nadie tenía, nadie, torero paraguayo, con pantalón así nomás, así, una franja blanca o rojo, sea lo que sea el color, pero tiene que llevar la franja, y descalzo, algunos con champión, algunos con fútbol o botín. Y vos trajiste la vestimenta oficial. Después yo he visto en el cine el vestimiento de los toreros. ¿Qué es lo que tiene por sus pies? La chatita. Me vestí así, me tocó a torear ya en el año 1966. Primera toreada, fue mi debut en Carapegua. Ahí yo me vestí así. Entonces mucha gente me dijo, ¿por qué te vestías así?
¿Por qué tu pantalón es corto y el vestimiento de los toreros es así? Y después todo el mundo ya, con pantalón 3/4, media, tiene que ser de un color. Empezaste a imponer la moda. Imponer la moda, exactamente. La chaqueta, el pantalón. Así siempre me he visto yo. Y el más difícil, la invitación al animal. Ese es el más difícil. Ese es el más difícil. Que cuando el animal está tranquilo, vos tenés que Tranquilo, vos decirle, tenés- llueve. como una señorita tenés que invitarle. Claro, con una presentación bien exacto. ¡Ah! Con ese movimiento. Y te atropella ahí el animal. Ahí viene, Sí, no le señor. gusta. Te encara ahí el animal. Claro, por el movimiento te atropella. Entonces yo seguí, me gustó mucho. Mi hermano era un neto domador. Nenucho Díaz, acá, el Paraguarí, el Paraguay le conoce también, como yo. Yo recorrí por todos lados, todo el Paraguay. Argentina, Brasil. Detrás de la doma. Sí, la capeada. la toreada. La toreada. Sí. Pues yo siempre domaba ahí en la corrida. ¿Y a la Me- patrona qué tal? ¿Eh? ¿A la patrona qué tal? ¿Le domata? No, ese te... Ese aparte. Ese es más difícil que este. Ese es más difícil. No, hay capa que te sale de ese. Porque ahora sabes cómo es los jóvenes. Este. No, sí, así mismo. Este es lo que hay que torear ahora. Claro. El teléfono. Sí, señor. Sí, ese. Si hemos problemas ese celular, no sé. Problema. Hace de todo este. Y la patrona siempre te acompañó, nunca sí, tuvo me miedo. ¿No? apoyó siempre. Pues mi hijo, los 4 varones son toreros. Importante el apoyo de la mujer. Sí, es importantísimo. Porque algunos te dicen, acá yo tengo un sobrino mío que salió de la escuela taurina, su mujer le dice, ella deja. Oye, seguir. Ahí, así. Oye, déjala, tío. Oye, deja. Y trabajaba lindo. Y ¿Le así extraña? es, Sí, señor, así es. Y yo me dediqué hasta ahora. Él es César. ¿Qué tal, César? Muy bien. Ay, para saludarle también ahí a la gente. ¿Cuántos años ya, César, toreando? Y hace cuestión de 10 años, 10 años ya. 10, 12 años ya. 10, 12 años. ¿Y no te dio miedo tampoco, César? ¿O? No. ¿No? No. Y salió como el papá. Porque impresiona con ese animal que te viene. Sí. Tener la técnica. Todo y- un poco. Vos tenés que arriesgar confianza. al animal. Además tenés que hacer un buen papel dentro del público. Vos estás prácticamente alrededor de tu persona. Cualquier cantidad de personas está mirando, paga su entrada. El torino. Por el torino. Entonces vos tenés que demostrarle que sos un profesional. O si no, no vale la pena. ¿Desde qué edad ya pueden? Torear los mitad ahí. De los 7 años. 7 años ya se Sí, empieza. Sí, ya empieza. Con este carrito después ya empieza Después ya los con el toritos, animal. Con los toritos. Así Torito. es. Sí, así es. Si Acá yo tenía un torito yo iba a hacerle el coso, pero con este me conformo. Por Acá tengo un- suerte con no tener toro acá, porque si no me iba a tener que hacer. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Cargá los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Cargá siempre los diésels S10 de Petrobras.
donde vengo aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra. Así como esta historia y tantas historias, ¿verdad?, que ocurrieron en esta estación. Muchas, hay muchísimas, o sea, Muchas anécdotas. sí, o sea, este sitio, como dice, pero un museo, un museo es una misma casa que de por sí cuenta historias. Y uno cuenta acá, dice, cada persona que viene cuenta sus anécdotas. Recuerdo cuando éramos niños, cuando el tren pitaba ahí cerca de que mi casa queda al sur como a 1,5 kilómetros, cuando escuchamos pitar el tren a 5 o 10 kilómetros antes, cuando jugábamos fútbol nos corríamos, dejamos el partidito y veníamos acá para, claro, curiosidad, para ver quién llegaba, quién se subía, qué había ahí. ¿Cuántos años tenía? O sea, 7, 8 años era. Y era un momento. O sea, eso era esta la estación. Claro, así mismo. Así mismo, como estaba. Así mismo. Vos subías esos escalones. Claro, nosotros nos subíamos por allá, ¿verdad? Y otros cuentan, por ejemplo, que había. Uno de los juegos era que se corría al costado del tren, se corría, ¿verdad? Y otras travesuras que cuentan es, bueno, por ejemplo, un grupo de chicos, dice, entonces jugaban quién se va más lejos en el tren. Entonces se subían a escondidas en los vagones. Y claro, los guardas a veces cuando le aparecen, entonces ellos se tiraban. Entonces el que se iba más lejos ganaba y se tiraba, ¿verdad? Eran travesuras que cuando venía el tren, o sea, eran los juegos de niños. ¿Sí? Entonces cuando el tren empezaba el primer... Y se daba la preocupación de los padres por el tema del tren. Sí, cuidado, todas esas cosas, ¿verdad? Y el famoso, no sé si llegaron a poner ustedes, poner las agujas sobre la vía. No sé la... Sí. ¿Sabes quién hacía eso? Yo nunca hice, pero hay una... Augusto Roa Bastos hacía eso Augusto con su Roa amigo. Bastos, sí. Nos contó su amiga. Su amiga, sí. En la ciudad de Iturbe, ¿verdad? Sí. En Iturbe nos cuenta su amiga que eso hacía Augusto Roa Bastos con sus amigos. Sí. Ponían agujas en la vía del tren para descarrilar. Y descarrilaban los trenes. Sí, era un juego. Era un juego ese, un juego. Y ¿vos no hiciste? No, yo no llegué a hacer. No se descarriló el tren acá, nunca he visto un tren descarrilado. Y bueno, así como si retomamos un poco y nos hace reflexionar, imagínense, principio de 1900, nosotros estábamos un poco en una época ya industrial y que las guerras hizo que retrocediéramos muchos años y que hoy no tenemos más tren, ¿verdad? O sea, clamamos por un tren de cercanía, ojalá, un tren turístico. Y ojalá que algún día sea posible. Y siempre ojalá pensamos nosotros, encontrar a la gente si tuviéramos un tren para Guariza-Pucay, imagínense todo el flujo turístico, el movimiento turístico, podemos hacerlo solamente estos 20 kilómetros, ¿verdad? Y bueno, sería la reactivación sería un producto turística económica que se puede dar. Generar a partir de esto. Con estas estaciones, reactivar estas estaciones, con la vía del tren. Es muchísimo, o sea, estamos hablando ya inversión, no de trenes antiguos, ya estamos hablando de trenes modernos, sí, estar modernos, sí. En tiempos ínfimos de una ciudad a otra. Una ciudad a otra, claro, y todo el flujo turístico que puede mover, ¿verdad? O sea, qué lindo. Y soñar, lo que puede afectar económicamente, socialmente, culturalmente, todo, o sea. Qué lindo sueño. Entonces, sueño que puede ser posible, ¿verdad? Algún gobierno ojalá que sí. Corajudo, digo yo, por el sentido, hay muchas cuestiones que hacen que no buscar sea inversores, ¿verdad? Sí. Vamos a caminar hasta allá, hasta el cartel. Sí. Y acá tenemos vías, todavía más o menos un trayecto de 2 kilómetros. Podemos ver todavía estas vías. Sí. Porque todas las vías que podemos ver del Paraguay al sur ya nos encontramos, están desaparecidas, fueron robadas. Lastimosamente, ¿verdad? Fueron carneadas, como solemos decir. Y acá se ve imponerse el... Mira lo que es. El señor a caballo allá. Sí. Se ve mucha gente a caballo todavía por acá. Todavía, sí. Hay gente a caballo. ¿Es normal eso? Es normal, sí. Porque por esta zona digamos, hay muchas estancias y pequeños granjeros, digamos, que todavía andan a caballo. Ahí viene. Aquí.
Entonces, y este es el camino un poco que se utiliza para ascender al cerro, por este caminito. Según me cuenta el vecino acá, que estos días de largos feriados Sí. hay un auge bastante importante de gente que viene a visitar la estación y también que van al cerro. O sea que hoy día parece que, como dice uno de los atractivos es subir hacia el cerro. O sea, Viene a llevar la vaca. sí, señor. Y esta vista es muy linda acá. Sí. Cayendo la tarde. Acá está el cartel. Impresionante. Sí. Y sí, acá todo el complejo se puede ver. Hermoso. Muy fotográfico. Sí, muy fotográfico. Muy fotográfico. Bueno, y así despedimos esta entrevista con esa hermosa imagen. El cerro. El cerro. Con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Con Claro, la música es libre, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis y sin consumir datos. Compra ahora el pack 15 días que te da 3 GB para navegar, Claro Música Libre y WhatsApp gratis por solo 30.000 guaraníes. Si tenés Claro, tenés música. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Vos vas sintiendo que ya no das más, preso de tanta soledad. De esas historias hay tanto que hablar y de lo que nos va a pasar. El nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. Pensando en todo lo que te hace mal. Blanco y negro no. ¿Se ve bien, Sandy? Sí, poner horizontal. Ponerle un poco. Ahí está mal. Ya decía. Ahí está. Era el Dorim. Sí, sí. Mucha gente. Mucha gente. Organizó la artillería.
Ahí está. Ahí están los alumnos. La escuela taurina. Sí. Entonces le enseñás a los jóvenes A de, los chicos, sí, sí, de sí. Baraguarí. Así es mismo. Y ¿cómo? ¿Y cómo? Lastimosamente la escuela taurina, nadie me apoya. La única, el que me apoya es mi señora, y después nadie. Ese es importante. Ese es lo que siempre le digo a la gente. Ahora vamos a ver, quiero acercarme al nuevo gobernador. Importante El pedir el presidente apoyo. de la República me conoce. Le pedimos que nos haga aquí en Paraguarí un coliseo taurino con gradería Mira, completo. Qué lindo puede Sí, llegarse sí, eso. Yo le pedí Esperemos que llegue. y que ojalá también. Porque en Paraguarí se conoce mucho el torín. Cuna de toreros es. Cuna de torero, Sí, en todo el señor. Paraguay también se Todo conoce. todo el Paraguay también. Único. Y podemos ver ahora una demostración acá con Sí, tu sí, hijo. sí, sí. De- de la doma esta. Y así empieza. Arrodillado. Niña pequeñita. A ver. Yo sube. Dale. ¡Oh! Ese es un número en el ruedo. Espalda tanta, dale otro. Dale ahí. ¡Oh! Eso ahora. Se fue otro muchacho que tiene muchos números. Salta, hace acrobacia, de todo un poco. De todo. A ver, capaz de equipo. Así los muchachos aprenden de esa manera. Entonces es fácil y a mucha gente es difícil de aprender, porque alguno viene 8, 9 años y no puede aprender. Y le digo a sus amigos, basta. Claro, Hasta ahora. Hay que saber hasta dónde también. Sí. Hasta dónde apretar. Hay peligro para vos acá dentro del ruedo, amigo. Entonces tenés que dejar. Le hablo bien así. Entonces, tranquilo, se deja. Y un poco arriesgoso de la corrida de toro. Tenés que pelear con los animales. Tenés que pelear. Y se le mira los ojos. Hay mucha gente que dice, el toro cierra los ojos cuando atropella, dice. Es mentira. ¿Quién va a ir a mirar por el ojo del animal? ¿Quién? Eso siempre le digo a mucha gente. Eso no se hace. Eso no se hace. Es mentira. Es agüería, como le decimos nosotros. Agüería, me andan a dar por yo eres cójalo y cójalo. Hoy cójalo corazón y pongan.
porque era iñora ino de la cora. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo aquí en el... Buen día. Vaya, pa. ¿Después? ¿Cómo andamos? ¿Tranquilo, pa? Hola, vos. Hola, mira por dónde viniste ahora. ¿Cómo estás? Ella nos está buscando. Con razón no te veo mal ya. ¿Cómo te va? Bien, lleno. No. Tanque lleno. Diesel Podium. S10. Hola. Podremos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo azul, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Miré tus lindos ojos, parecían sonreír. Te dije palabras bellas, sentí que te haría feliz. Caminemos juntos por la vida para vivir con alegría. Si quieres mi amor sincero, te entregaré mi corazón. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Pasa el tiempo, me gusta tu mirar. La tradición paraguaya es, hay peligro mortal. Te puede matar, te puede clavar, es todo. Peligroso. Muere los muchachos, muere. Acá en Cerro León le clavó acá, esta parte. Y te traspasa. Le cortó todo, quedó con el hueso, no había más caso, murió ahí. Importante tenerle respeto al animal. Y tenía que tener mucho respeto al animal, con mucha inteligencia, con mucha maestría le trabajaba al animal. Yo soy una persona chiquitito, el animal tiene 700 kilos. Y vos tenés que manejarle. Y a veces te toca, les podés voltear. Le podés, ¿cómo se dice? Agarrarle el cuello, echarle. ¿Ya? Un kilaje de aproximadamente 700, 800 kilos. Entonces es difícil la corrida todo. Es un poco ingrato. Y como te digo, hay que pelearle al animal, desde el comienzo hasta el final. Nosotros queríamos mostrar esto,
Sí, señor. No dejar pasar, ¿verdad? Exactamente. Cuna de toreros para Guarí. Sí, señor. Y teníamos que venir a visitar. Claro. Ahora, por ejemplo... Queremos agradecerte. Sí. Este Yo le tiempo que nos ofreciste. yo le puedo invitarle ahora, cuando tenga acá, tengo mi corral, tengo mi gradería, tengo mi hijo que trabaja, los alumnos. A veces me pide por los alumnos. El 3 de febrero pasado me fui en Carapeguá en una fiesta patronal. Homenaje al señor San Blas, y le llevé a los muchachos, a los chicos. Pero yo le voy a invitar en un encuentro con los animales. Y que van a ver cómo es la corrida de toros. Mucha gente no. Yo me fui en Asunción ahí en ¿cómo es? ¿En la corrida? No, en la corrida por todos lados. En Asunción, en Buenos Aires, único corrida de toros en Buenos Aires que se presentó. Una corrida, me fui yo. Me llevó el señor Manuel de Asunción, ya fallecido. Entonces, recorrí muchos lugares. En el año 1975, Stroner finado se fue a Campo Grande, en una fiesta expo, ganadera y agricultura. La pucha. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos. Así. Gracias, compañero. No, ahí a la orden. Muchísimas gracias. A la orden. Igualmente, sí, y señor. Vamos a mostrar lo que es tu trabajo y todo lo que ya hiciste. No hay problema. Gracias, compañero. No hay problema. A vos, líderes, amigo. Veo la... ñamajesa, amigo, de Rupí. Entonces, mis agradecimientos, amigo, como de siempre. Y hay una fiesta grande que estamos organizando con el señor líder. 50 años. 70 años. 50 años de trayectoria. Voy a cumplir 70 años ya. Hasta ahora sigo toreando. Eso era. Y quiero dejarme ya de atrás la corrida de toros. O sea que en el ruedo no quiero entrar. No te olvides de mí porque te quiero. Sin ti no podré vivir jamás. Cuanto más pasa el tiempo, me gusta tu mirar. Tus lindos ojos, las palabras bellas, la luna llena, hacen que este amor dure la vida entera. De mí porque te quiero. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en Lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo.